Perfecto, muy buenas noches, un gusto tenerlos acá. Vamos a compartir este espacio el día de hoy 5, jueves 5, viernes 6 y lunes 9, de 7:30 a 9:30, y vamos a tocar estos temas del trámite documentario y gestión de archivos, incluyéndole la inteligencia artificial. ¿Cómo se maneja y qué significa la inteligencia artificial? La vamos a tocar el tercer día. En este primer día vamos a hablar de lo clásico, que es el manejo de gestión de archivos, de algunos conceptos clásicos. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha venido desarrollando en el Perú, que lo vamos a ver un poco la parte histórica en la clase de mañana, o sea, desde cuando el Estado peruano pone las pautas para todo lo que es gestión de archivos. eh, Le digo, ¿por qué vamos a hablar de lo clásico? Porque eso es lo que manda. En los últimos años, desde el siglo pasado en realidad, y con más énfasis a partir del año 2011, el Estado peruano en general se ha preocupado de agilizar todo lo que es trámite documentario, pero cualquier agilización, o sea, las bases son de que cualquier agilización en cualquier tecnología que se incremente va a respetar estos principios de trámite documentario, porque esos no cambian, son inamovibles. ¿Qué cosa es lo que está cambiando? La forma de hacerlo. Mi nombre, como ven, soy Marcela Romero Ledesma. Yo soy ingeniero industrial y de sistemas, graduada en la Universidad de Ingeniería, con una maestría en la Universidad del Callao, y desde que empezó el siglo, más o menos de 2002, 2003, empecé a tocar todos estos temas y ustedes dirán que es un ingeniero manejando gestión de archivos. Bueno, la parte de automatización me interesó mucho, pero hay que tener en cuenta que nada puede darse ni nada puede aplicarse si es que no hay un marco legal sobre el cual se va a trabajar. Y el marco legal sobre el que se trabaja, la digitalización, el uso de las firmas digitales y la IA en el sistema de gestión de trámite documentario, se basa en estos principios que vamos a tocar hoy día, que son los que vamos a, a interiorizar, y después vamos a ver cómo se aplican en forma automatizada, que es parte del curso, que es la parte final donde estamos viendo estos temas. Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué me sirve el trámite documentario? Y lo otro es, ¿por qué los documentos? ¿Por qué nos preocupamos tanto de los documentos? Los documentos son información, información que valida evidencias de algo que estamos desarrollando. Y tanto en la forma personal como en la forma administrativa y en la forma empresarial, cualquier trámite que se haga, cualquier trabajo se haga, necesita ser sustentado. Ya desde la época de las cavernas, en las cavernas, las personas que trabajaban van marcando cuántos iban, cuánto habían casado, cuánto tiempo estaban ahí, cuántos hijos tenían, porque eso era importante para ellos en su desarrollo diario. En nuestro caso, por ejemplo, si nosotros adquirimos algún documento, necesitamos la evidencia de ese proceso. Una empresa no puede adquirir un bien si antes no generó una orden de compra. Y el proveedor, a la hora que atiende esa orden de compra, siempre adjunta una factura, una guía, y cuando se recibe este proceso, ¿cuál es la evidencia de la recepción? Un informe. Y solo con esos documentos se cierra el proceso. Entonces, la función dentro de la parte institucional, porque, o sea, es personal y es institucional, sirve para garantizar la circulación correcta de la información y asegurar el cumplimiento de normativas, plazos establecidos. Eh, Más o menos les comentaba, desde el año 2002-2003, empecé a ver
todo lo que era automatización de los procesos, empecé a tomar contacto con lo que era digitalización, digitalización con valor legal, uso de firmas digitales, que son todos los temas que vamos a tratar hoy día en en, en estos 3 días. Todo lo que vamos a trabajar y todo lo que vamos a analizar. ¿Cuáles son los objetivos principales de todo este manejo de documentos? Que finalmente esos documentos, ¿qué son? Son información. Información que sirve para evidenciar, para cerrar procesos. Y lo más importante, hoy en día la información es la vida misma de los negocios. La información para una empresa es como la sangre que circula en el cuerpo humano. Si en alguna porción de mi cuerpo, por ejemplo, en esta pequeña falange, deja de circular sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a gangrenar y se va a morir. Igual le pasa a las empresas si la información no fluye correctamente, si no tenemos la información. Y la evidencia la hemos tenido durante la pandemia. Aquellas empresas o instituciones que no pudieron manejar correctamente su información con ese cambio de paradigma que tuvimos de trabajar de esta forma, simplemente desaparecieron. ¿Qué empresas se mantuvieron? Aquellas que se adaptaron a este nuevo cambio. ¿Cuáles son los objetivos principales de este movimiento de documentos, de este trámite documentario? Facilitar la recepción, registro, derivación de documentos, reducir tiempos. Tiene además un impacto institucional. Contribuye a la transparencia, mejora los procesos, pero si tenemos las evidencias y hacemos el seguimiento, tenemos un mejor proceso y fortalece la imagen institucional. Y para que esto funcione en forma automatizada, necesitamos convertir esos documentos físicos que trabajábamos asiduamente antes de la pandemia en documentos digitales. Entonces ahí tenemos 2 rubros. El de la digitalización, que vamos a ver desde qué años se maneja en el Perú, que significa un documento físico firmado manualmente a través de una rúbrica se convierta en un documento digital que fluya dentro de la empresa. Y el día de mañana vamos a ver cómo estos documentos no necesariamente tienen que imprimirse y después convertirse en digitales, sino que pueden nacer como digitales a través del uso de la firma digital que estuvimos usando mucho dentro de la pandemia. Vamos a entender qué es para el Perú una firma digital que le da valor legal a un documento. Me gustaría que ustedes piensen en este momento, a ver, somos 17 en el grupo. Me gustaría que ustedes piensen, Alejandro, Carolina, James, Jorge, ¿quién más está acá? José, Luis, Marcela, Mariano, Maribel, Percy. ¿Cuáles son los documentos que más manejan día a día? Y pónganmelos en el chat. Ismael, Yelixa, Vicky, Rosalía. A ver, ¿cuáles son los documentos que más trabajan en el día a día? ¿Quién me lo pone en el chat? ¿Cuáles son los documentos que más pasan por sus manos en su labor diaria? Oficios, me dice Mariano. ¿Qué más? Memorandos, notificaciones judiciales, reportes, así es. Y eso es la pregunta, ¿esos documentos pasan por sus manos en forma física, en forma digital o tenemos un mix entre todos? Préstamos de papeletas de convalidación, cartas, informes, así es un mix. La pandemia nos dejó un mix, pero vamos a ver ahora cuáles son los nuevos conceptos en todo lo que es física y digital. ¿Cuáles son los nuevos conceptos que usamos hoy día en este manejo de documentos y que mejora el impacto institucional? Hablamos de el dato líquido. ¿Qué significa el dato líquido? Si un dato, por ejemplo, o una información que viene a través de un memorándum o que viene dentro de un reporte o una notificación judicial,
no viene para una sola persona, no viene para un solo departamento, sino que probablemente dos, tres o cuatro departamentos estén involucrados. ¿Cuál es el concepto del dato líquido? Que si este documento entra en mi mesa de partes, debe inmediatamente enviarse y casi automáticamente, como si fuera la fluidez del agua, que se llama dato líquido, a cada uno de los involucrados en el menor tiempo posible. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día es primero de los conceptos básicos y de cómo esto, usando herramientas digitales y finalmente usando la IA, podemos hacer que fluya la información y nos llegue a cada uno. Órdenes de servicio, porque mientras más rápido nos llega la información, más rápido vamos a poder reaccionar y mejor va a ser el servicio que tengamos. Entonces, este impacto institucional que tiene el manejo de documentos de forma óptima, segura y en el menor tiempo posible, contribuye a la transparencia y la mejora de los procesos administrativos y fortalece la imagen institucional. Pero para que fluya, para que se convierta en un dato líquido, lo tengo que convertir en digital, para que fluya a través de esos ceros y unos en todos los escritorios virtuales. De esta forma, hoy en día, la digitalización forma parte del trámite documentario y para el uso de la digitalización tenemos que capacitar, formarlos a las personas, pero que nos acostumbremos a estas herramientas. Pero el principio que les dije desde el comienzo, ¿cuál es el principio básico? Esta es una herramienta como podría ser un lapicero. Cuando yo escribo, ¿quién manda? ¿El lapicero o mando yo? Yo dirijo al lapicero. De igual forma, el trámite documentario, la IA y todo lo que hago, yo lo dirijo. Yo soy el responsable de los resultados de este proceso. Por lo tanto, esta capacitación, esta formación del personal asegura la correcta aplicación de normas de trámite, de manejo de archivos, de retenciones, de eliminación de documentos y optimiza el flujo documental. Entonces, en esta era estamos donde el trámite documentario ya es mucho más ágil y se trabaja. Entonces, los procedimientos del trámite documentario no van a cambiar, son los procedimientos administrativos, los procedimientos de manejo de archivo, de las normas de los procesos, pero lo que hacemos con estas herramientas es optimizar y controlar eficientemente todos los documentos, que es la información dentro de las organizaciones. Ahí aparecen herramientas tradicionales digitales para la gestión documental. Una tradicional es la mesa de partes, que durante la pandemia se convirtió en una mesa de partes virtual. La forma tradicional que teníamos, cuadernos, hojas de cálculo, archivadores, sellos útiles, pero ¿cuál era el riesgo con estos elementos? Se podían malograr, se podían perder, me daban problema de espacio y vamos a ver también cómo nace todo este concepto digital en el Perú justamente por el problema de espacio. Y ahí es donde nacen los sistemas de gestión documental digital para registrar, clasificar y buscar documentos con rapidez y eficiencia. ¿Cuáles son las ventajas de digitalizar los documentos? Es decir, de convertirlos en ceros y unos para que entren dentro de la computadora. Ofrece trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? Que en cualquier momento de vida del documento yo puedo saber dónde está y quién lo está usando. Reducción de pérdidas. ¿Por qué? Porque todo lo que es digital tiene una copia de respaldo para cualquier problema que pueda haber. ¿Qué problema puedo tener? Me ataca un virus, me ataca un hacker, tengo problemas de luz, tengo cómo recuperar esa información. Y nos reduce pérdidas, mejora el control de acceso. Porque, por ejemplo, yo en la forma tradicional, yo tengo en el archivo central todos los documentos, pero sabemos que hay documentos confidenciales. Por ejemplo, los documentos, la información de recursos humanos, solo la deben ver aquellos responsables y que están autorizados. Y, bueno, el gerente general. Y el gerente general puede pedir un documento de recursos humanos de hace 2 años, por ejemplo, que es confidencial
Y él mismo no va al archivo, sino va una persona de acuerdo a la ubicación, lo recoge y lo lleva físicamente. Ustedes no saben si esa persona lo va a ir hojeando en el camino o va a ir tomándole fotos. O sea, no hay forma de saber, por muy honesta que sea una persona, que no me puede fugar información. En cambio, si ese documento está como digital, el mismo gerente con un clic lo puede capturar a través de un usuario y un password que limite el acceso de la información. Entonces, allí tenemos eh, temas de control de acceso, el uso de la firma digital que hace que los documentos se generen como digitales, que ya no sean físicos, y hoy día existe el concepto en la nube. ¿Qué es la nube? Es un lugar donde un repositorio común que, ¿cuál es la ventaja de la nube? ¿Por qué le decimos en la nube? Porque no sabemos dónde está. Puede estar en diferentes partes del mundo y la gran ventaja es que cuando está en la nube tiene réplicas protegidas, están protegidas por las leyes y protegidas por la tecnología. Muy difícilmente y desde, por lo menos en los últimos 20 años que hablamos de la nube, no tenemos un evento de rapto, de captura o de copia de información dentro de la nube. Entonces hay una garantía de seguridad y además una garantía de que siempre voy a encontrar. Entonces la nube me permite, ¿qué significa la nube? Que yo tenga siempre acceso, 99.9% de acceso a mi información y no tengo que guardarlo en mi servidor, no tengo que comprar computadoras, no tengo que comprar servidores, simplemente contratar un servicio y conectarme y guardar ahí toda mi información. Entonces, la digitalización o tener el documento digital me ofrece trazabilidad, reducción de pérdidas, control de acceso, firmas digitales y respaldo. Y con eso vamos a estar más integrados, porque todos deberíamos poder encontrar los datos que necesitamos. Y para estar integrados debemos capacitarnos. Además, y esto es lo más importante, si yo paso de un proceso físico a un proceso digital, tengo que definir políticas claras, estandarizar la gestión eficiente y segura, volver a redactar. No es un cambio radical, simplemente voy a cambiar, por ejemplo, en mi mesa de partes, a partir de tal fecha, voy a recibir documentos digitales. Si llega un documento físico, tienen que convertirlo en digital para que pueda entrar. Hoy día casi todas las universidades trabajan 100% con su mesa de partes virtual. Nadie atiende la mesa de partes en recepción. La atiende directamente quien debe dar respuesta a cada una de las solicitudes y procesos. Entonces, dentro de este esquema, vamos a hablar de los fundamentos del trámite documentario y vamos a ver después cómo es que estos fundamentos se respetan, se mantienen y se automatizan usando herramientas digitales. ¿Qué es lo más importante o la relevancia institucional? Mi trámite documentario me asegura que la información fluya de manera ordenada, verificable en los plazos establecidos. Hay transparencia porque puedo, alguien me puede pedir información, inmediatamente la entrego, está registrada. Y esta transparencia fortalece la institucional mediante estos registros digitales que respaldan cada acción y facilitan las auditorías. ¿Por qué? Porque si yo lo guardo digitalmente, está grabado con qué usuario se guardó, qué día se guardó, a qué hora se guardó, porque hoy día yo puedo guardar a cualquier hora del día y la noche. Me ayuda a optimizar y ser más eficiente en tiempos, reducir du duplicación de trabajos. ¿Por qué? Porque a veces se me pierden los documentos o no he completado una acción y tengo que volver a solicitarla. Facilita la comunicación entre las áreas para tener servicios más eficientes. Y finalmente, todo lo que se automatiza, todo lo que se digitaliza, tiene que estar estandarizado. ¿Qué significa la estandarización? Que todos hablemos el mismo lenguaje, que todos comprendamos qué cosa es lo que estamos comunicando y dónde voy a encontrar la información. Esta estandarización evita errores y fomenta una cultura de mejora continua institucional. Esas son las ventajas de usar
este trámite documentario digitalizado, pero los principios de los que vamos a hablar, esos principios no cambian. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Primero, una gestión sistémica de documentos. Este sistema no es que porque lo automatice se va a crear, sino que ya existe un sistema. Quién lo recibe primero, quién lo atiende, cómo trabaja y cómo actúa. Abarca actividades desde la recepción hasta la eliminación final de los archivos. Vamos a ver en algún momento cómo se eliminan físicamente y cómo se van a eliminar digitalmente. ¿Por qué? Porque la eliminación es para la información. No importa en qué medio esté esa información, esté en papel o esté en elemento digital. Y las etapas van a ser exactamente las mismas cuando se utiliza un trámite, una gestión documental digital. Siempre hay una recepción, una verificación, un registro, una clasificación, la derivación a quien corresponda, seguimiento de archivo para asegurar orden y trazabilidad. Y lo otro importante es que regula las comunicaciones. Ante un pedido, qué elementos atienden, quién espera quién es responsable, quién transporta y quién hace el control interno de que fluyan todos los datos. Entonces, dentro de este esquema, ¿cuál es la gestión documental del ciclo de vida del documento? En cualquier ciclo de vida estándar tenemos la creación, o sea, cuando un documento se genera por primera vez. Por ejemplo, una solicitud de información sobre un proceso o cuando es contratación de personal, la solicitud del perfil de profesional a partir de que todo trabaja. O en los temas, me dijeron que también recibían órdenes de servicio y uh, notificaciones judiciales. Todo eso es el inicio de un determinado proceso o la continuación de un proceso que ya existía. Entonces, creo el proceso y lo registro, lo clasifico y tramito su uso. Todos estos documentos que están en el proceso deben ser almacenados, relacionados entre sí y conservados en el tiempo que la ley lo determine. Y finalmente eliminarlos si es que ya no son útiles o transferirlos al archivo histórico si es que tienen algún valor científico, histórico o legal. Entonces, por eso es que es tan importante este concepto de la gestión documental adecuada a cada institución. ¿Para qué? Para reducir tiempos, mejorar la trazabilidad y garantizar la integridad y poder, al estar todo bien definido, va a ser muy fácil cualquier auditoría. Y ahí es donde vienen las tecnologías aplicadas. Acá en el Perú tenemos dos tecnologías o dos conceptos que se usan para manejar los documentos digitales. Un documento físico, convertirlo a través de un escáner en documento digital, o un documento que a través de los procedimientos de la ley de firmas digitales, un documento generado en un computador se convierte en PDF, se firma digitalmente y pasa a ser parte del acervo documental. Y eso me ayuda al estar como digitales, tengo flujos automatizados de procesos, es decir, no necesito tener una persona que esté recibiendo y viendo a dónde va. Si tengo todo bien clasificado, entra el trámite documentario e inmediatamente se distribuye a todos los involucrados en el concepto del dato líquido del cual estábamos hablando. Entonces, aquí vemos el flujo de lo que habíamos hablado, el ciclo vital de un documento. Desde el archivo de gestión activo para la consulta activa, todo aquello que necesitemos en el día a día, de acuerdo a los valores que tenga, administrativo, legal, fiscal, contable, técnico. Cuando se cierra el proceso, deja de estar activo, pasa al archivo central para una consulta semiactiva. ¿Durante cuánto tiempo? De acuerdo a lo que la ley defina y de acuerdo al tipo de documento. Cuando ya llegue el momento en que esos documentos no son útiles, pasa la transferencia
secundaria o al archivo histórico, es decir, un archivo inactivo que está solo para la consulta. ¿Cuáles son los valores que tienen estos documentos? Valores históricos, científicos o culturales. Pero en todo este proceso hay que tener en cuenta que hablamos de información. La información no solo está en los documentos, también está en otro tipo de archivos. A veces pensamos que solo los papeles son información, pero la información también son audios, videos, fotos, informes en Word, en Excel sobre algún proceso, gráficos en CAD. Toda la información debe ser parte del archivo central. Por ejemplo, de hace 15 años más o menos, estamos usando las facturas digitales. Las facturas digitales que ustedes mismos han visto cómo nos ayudan a mejorar estos procesos. A ver, les pregunto, ¿quién archiva las facturas digitales y cómo se archivan? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo se archivan las facturas digitales y quién es responsable de controlar esta información archivada? Facturas digitales y hoy día guías digitales, guías de entrega digitales. A ver, cuénteme, ¿cómo se están, quién las guarda? ¿Y cómo las consultan ustedes posteriormente? ¿A través de qué formato? José me dice, el contador público es el que guarda. Pero ¿dónde las guarda? ¿La archiva digital, la factura digital la guarda en físico o la guarda en digital? José, si quieren abran su audio, ¿eh? A ver, José, cuéntanos. ¿Tus facturas dónde se guardan? Mariano me dice, sí, todas las facturas tienen una copia en su NAT, pero en nuestro archivo propio ustedes están guardando, ¿saben dónde están archivadas sus facturas digitales? Hace 20 años, hace 30 años, había un archivo de facturas físico. Hace 15 años tenemos archivos de facturas digitales. Por lo tanto, debo tener un sistema de gestión documental donde están guardadas esas facturas. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, muchos de los contadores imprimen el PDF de la factura y eso lo van guardando como físico. Pero ese PDF de la factura no es ni siquiera una copia. No sé si ustedes han visto cuando les llega por correo su factura digital, sale el PDF y al otro lado sale un archivo XML, que si ustedes lo tratan de abrir, son garabatitos. Eso es, eh, esos son ese es el formato digital con el que se guarda dentro de un computador. Entonces, la impresión de ese PDF ni siquiera es una copia. El PDF nos sirve para que nosotros miremos la factura físicamente, equivale al digital, pero la información digital la estamos guardando en los archivos digitales y a veces está divorciada de las otras partes del proceso, como podría ser, por ejemplo, el informe de aprobación del bien antes de pagar la factura o la orden de servicio que de repente está en otro sistema. Entonces debemos, desde que salieron las facturas digitales y después de la pandemia, debemos plantearnos cómo vamos a manejar nuestro archivo digital, si es que ya no lo estamos manejando. Igual va a seguir siendo responsabilidad del contador, pero el lugar donde se guarda va a ser diferente. Y además tener en cuenta que no solo guardo papeles, guardo audios en un proceso judicial, a veces se guardan los videos,
para ponerles un ejemplo, hoy en día muchas personas tienen sus seguros de autos. Y si hay un choque, vamos a suponer que hay un choque entre la avenida Arequipa y la avenida Ricardo Palma, en el óvalo de Miraflores. Se chocan dos autos y ambos tienen seguro. ¿Qué hacen? En lugar de ir a la comisaría y hacer todo el proceso tradicional, cada uno eh, llama a su agente de seguros. Este broker o este agente de seguros hace las declaraciones, saca copias de los DNIs, toma fotos del evento, hace firmar algunos formatos y finalmente le pide a la municipalidad de Miraflores que le dé una copia de las cámaras para adjuntarlo al siniestro. Se dan cuenta que todo esto, videos, declaraciones, documentos escaneados, fotos, todo eso es parte de la información para el siniestro. Entonces, hoy en día, cada vez más, la mayoría de nuestros documentos son digitales y nos quedan muy pocos documentos físicos. Entonces, con este concepto que la información es todo, vamos a seguir viendo estos procesos operativos que son los que vamos a automatizar. Necesitamos verificar los documentos, comprobación física, veamos la firma y si es digital, el mismo proceso de la firma digital que vamos a ver mañana, te valida quién lo está firmando. Y es más, si alguien en un documento que ha sido firmado digitalmente, alguien ha querido cambiarlo, ha interceptado el documento, cuando me llegue en forma digital me va a llegar un mensaje que dice, este documento está invalidado porque alguien ha querido cambiarlo. Pida que se lo envíen nuevamente. Se identifica la naturaleza y el tipo de documento. Puede ser una notificación judicial, puede ser una solicitud de compra, puede ser un contrato de personal. O sea, de acuerdo al tipo documentario, se determina la ruta adecuada donde va a llegar el famoso dato líquido, que ya debe ser definido porque cuando llegue, inmediatamente llegue a las manos de todos los involucrados. Se registran, cada vez que entra nuestro trámite de comentario, le ponemos un número y algunos datos adicionales como fecha, hora, emisor, asunto. ¿Qué son estos datos? Son índices para poder conectarlos dentro de la nube y también se le llama metadata, índices o metadatas, que es la forma en que bautizamos a los documentos. ¿Para qué? Para que se conecten. Vamos a dar unos ejemplos de cómo conectamos estos documentos para no tener que, así como físicamente los archivamos en un file, digitalmente no hay files, o sea, no tiene sentido que archivemos unos files. ¿Por qué? Porque esos datos pueden servirle a muchas áreas. Por ejemplo, la factura netamente es de contabilidad, pero el dato de la factura está relacionado a la orden de compra y a la guía de remisión que maneja logística. Está relacionado a la entrega que ve el área administrativa de un bien que recibió. O sea, el dato debe ir a cada uno de ellos, debe ser un solo original que todos van a poder conectar. Por ejemplo, logística lo conecta a través de el número de orden de compra. Contabilidad lo conecta a través de la factura. Y si yo hice el pedido, no solo conecto, o sea, la orden de compra y la factura no son algo que yo tenga a la mano, yo tengo la orden de servicio, el pedido de ese bien. Entonces, de esa forma voy conectándolos. Por eso es que se registran esas palabras claves que son fecha, hora, emisora, asunto, registro, número de compra, número de factura, que ensambla todos los documentos. Y también necesito una constancia de recepción, un sello físico que confirma y asegura la trazabilidad de la evidencia. Cuando es físico, es un tampón, que es donde se le pone día, hora de recepción y probablemente una firma de recepción. Cuando es digital, tenemos nuestros sellos digitales, que normalmente es un servicio que se contrata, que les cuento que es gratuito, que los sistemas de trámite documentario deberían tener para que no haya duda. O sea, no es la fecha y hora ni del que emite del documento ni del que lo recibe, es de un tercero neutral
que me permite saber en forma independiente la hora y el registro de cada documento. Entonces, con eso, con toda esta información, tenemos toda la gestión del flujo documentario, que como hemos visto, cómo se hace en forma tradicional y que a través de herramientas se puede definir automáticamente. Para que haya el dato líquido, yo tengo que crear flujos de trabajos eficientes. Llega un documento y todas las personas o todas las áreas que lo deben recibir. Entonces tengo que hacer un mapeo de actividades. ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son los insumos? Es decir, todos los documentos adicionales que dan valor al proceso, tiempos, dependencias para detectar que no haya redundancia de documentos o que no haya cuello de botellas. ¿Qué significa un cuello de botella? Cuando un documento llega a un escritorio y se queda allí porque hay múltiples papeles que atender en ese escritorio. En el caso del virtual llega e inmediatamente transita. Hay que definir la recepción, el registro de la clasificación, quién es responsable de cada etapa para evitar confusiones, acciones y tener todas las evidencias adecuadas. Y finalmente un control y una retroalimentación, es decir, validar que el documento llegó en el tiempo correcto y que fue atendido por la persona correcta. Estos mecanismos se crean a través de usuario y password en estos sistemas de gestión documental. Además, cuando yo registro todo, y eso vamos a ver ese flujo cuando veamos el día de mañana el uso de las firmas digitales para tener documentos 100% digitales, todo lo que yo ingreso va a tener una hora de ingreso, una hora de registro, quién lo atendió y mecanismos de control y feedback para mejorar los procesos con estadísticas y alertas automáticas. ¿Para qué las alertas? Para que ningún documento se quede atascado en una determinada área o un determinado escritorio. Entonces, ¿cuáles son las mejores, en todo este proceso que es lo estándar, lo que todos usamos? ¿Qué tecnología vamos a usar en este sistema de gestión documental? Casi todos hemos visto nos hemos visto en la necesidad de crear sistemas de trámite documentario durante la pandemia para recibir la información. ¿Quiénes fueron los que mejor actuaron? Aquellos que ya tenían creados sus sistemas, que nos permiten gestionar documentos desde la creación hasta la disposición final. No sé si ustedes tienen el registro, pero el Estado peruano ha creado un sistema de gestión documental para todas las entidades del Estado. ¿Para qué? Para poder armar esas mesas de partes virtuales. Vamos a ver un poco de esos conceptos, donde incluyo búsquedas avanzadas, filtros, como les comentaba, seguridad de acceso remoto y lo más importante, la sostenibilidad. Ya no uso papel, no gasto gasolina porque no necesito deliveries para compartir documentos, reduzco los tiempos de espera, evito traslados físicos y la institucionalidad se va mejorando. ¿Qué es lo que vamos a lograr o estamos logrando con estos sistemas de gestión documental digital? Seguridad, porque todo va a seguir un trazo. No hay forma de que nos equivoquemos. El sistema nos ayuda a no equivocarnos. Va a haber confidencialidad y vamos a crear buenas prácticas. ¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es algo que alguien hizo una vez, lo repitió y le salió bien, otros lo vieron y vieron que funcionaba y empieza a volverse de uso común estas buenas prácticas. Por ejemplo, el uso de la firma digital es una buena práctica, el uso del sistema de gestión documental es una buena práctica. Y muchas personas, me acuerdo, yo les digo que estoy manejando este tema desde el año 2004, lo que más les preocupaba a las personas en aquel entonces es que los archivos se perdieran, que no tuvieran toda la información y que no pudieran físicamente acceder a esta información. Pero
la buena noticia es que por más de que yo automatice, tengo que seguir los mismos lineamientos y mantenimiento de los archivos físicos. Los archivos físicos tienen una clasificación por serie, subserie, usan carpetas rotuladas, están en estantes adecuados para proteger los documentos de daños y que sean fácil accesibles. En un archivo digital, las carpetas están organizadas con los mismos conceptos que las carpetas físicas, por área, nomenclatura, estándar, y se van a acceder a través de esos índices o de esa metadata. ¿Cómo acceder a los archivos físicos? A través de la experiencia del responsable del archivo central. Toda esa experiencia se traslada a la herramienta que va a manejar los documentos y de esa forma se puede acceder. Y nos da, en ambos casos, tanto físico como digital, tenemos seguridad y mantenimiento. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el acervo documental, no todos pueden acceder a los mismos documentos, hay registros de préstamos, en el caso físico, en el caso digital, cada vez que yo accedo a un documento queda registrado ese acceso, hora, día, minuto y segundo, y quién lo hizo. Todo el proceso de eliminación de documentos obsoletos, que los vamos a ver mañana, todos los procedimientos, respaldos periódicos con integridad, es decir, que el documento sea veraz, que no haya cambiado en el camino, y con confidencialidad, porque solamente puedo acceder a esos documentos con usuario y password. Entonces, vamos a ver qué está pasando hoy día, qué es lo que está pasando hoy día con esta gestión documental en la que trabajamos lo que se llaman los cero papeles. O sea, qué cosa está pasando y qué cosa está sucediendo en los últimos 5 años, por ejemplo. En los últimos 5 años, ¿qué cosa tengo? Antes, antes de la pandemia, los últimos 6 años, trabajábamos con nuestras computadoras, pero al mismo tiempo trabajábamos archivos físicos y los almacenábamos y los clasificamos. Hoy día trabajamos hasta desde nuestros celulares los documentos, nuestras computadoras, nuestras tablets, y tenemos un acceso, como vemos acá, en la nube mucho más ágil. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Lo que se llama una gestión documental cognitiva, es decir, pasamos de las carpetas tradicionales a repositorios, a archivos que entienden su contenido mediante metadatos automáticos, es decir, yo puedo buscar por concepto las compras de bienes automotrices en los últimos 20 años. Es un concepto y me va a permitir buscar y me va a jalar toda la información de esos conceptos. Hoy en día eso lo podemos hacer con la IA o con alguna otra herramienta. Y lo que se busca es la desmaterialización extrema, es decir, que ya no tenga yo que estar formando, trabajando con documentos físicos. Es una estrategia de eliminar el papel desde el origen y para eso nacieron las firmas digitales. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver, después les pregunto, ¿desde qué año creen que en el Perú está oficialmente autorizado el uso de firmas digitales? A ver, díganme un año que se les ocurra. ¿Hace cuántos años? ¿5 años, 10 años, 15 años? ¿Quién sabe? Desde 2020, Carolina, antes de eso. A ver, ¿quién me da otro dato? Legalmente, oficialmente y legalmente. 3 años. Más de 3 años, más de 20 años. Maribel me dice desde 2019, no.
¿Saben desde cuándo? Y vamos a ver ahora cómo funciona eso. Desde el año 2000. O sea, desde el año 2000 se creó la ley de firmas digitales. Vaya, te falló por un año. Desde el año 2000, bueno, se usa desde el año 2001. Desde el año 2000 se creó la ley de firmas digitales. El día de mañana les voy a mostrar un proyecto de uso de firmas digitales que se hizo en el año 2006 y que desde el año 2007 funciona y es válido hasta ahora. Quien lo tenía fue feliz durante la pandemia. Entonces, la desmaterialización extrema, es decir, que yo ya no tenga papeles físicos que cargar, como vemos en la figura de la izquierda, tiene validez legal desde el año 2000. Y les decía, es importante que tengamos esas leyes en el Perú, porque si no hay la ley y la autorización, no podemos aplicar la tecnología. El Perú fue uno de los primeros en Latinoamérica que aplicó estos conceptos. ¿Cómo manejamos la información con nuestros clientes y proveedores? Ay, perdón. En el 2026, o sea, este año, vamos a enseñar a hacer, no vamos a enseñar a hacer clic, sino a diseñar sistemas nerviosos digitales donde la información fluya sola, el dato líquido. Y esa es la propuesta de esta capacitación. No les digo que ustedes lo desarrollen, porque ¿dónde nace este cambio, señores y señoras y señoritas? Este cambio nace en nuestro escritorio, desde el momento en que nosotros empezamos a diseñar cuál es la mejor forma de manejar nuestros documentos en forma más ágil. Antes la gente iba a comprar, como vamos acá a las tiendas, y llevaba sus documentos, sus guías en forma física. Hoy en día todos compramos con un clic a través de, incluso comprábamos a través, en la pandemia comprábamos a través de Facebook, comprábamos a través de Instagram. Hoy día les cuento que compran a través de TikTok. El otro día descubrí que mi hija le digo, qué bonito que te lo compraba, una tiktokera me ha vendido. O sea, en el TikTok tenía sus enlaces, su plataforma y los compraba. Y es gracioso porque no necesitas tener una acción logística complicada. No sé si ustedes han visto esa empresa Shalom. Shalom es la maravilla para ellos. ¿Por qué? Porque no necesito ni siquiera la dirección de la persona. Lo entrego a una agencia Shalom, lo más cercano, las personas lo recogen y le pagan a Shalom el delivery. O sea, la persona que empieza el sistema, no se preocupa de la parte logística, se la deja a otros proveedores. Entonces, eso estamos pensando, digamos, en cosas simples, pero ustedes piensen, vayan pensándolo, que eso lo vamos a conversar el día lunes, cuál sería nuestra propuesta, porque la propuesta de mejora y de actualización, como les decía, nace en nuestro escritorio. Estamos en el ahora, estamos en el año 2026, donde tenemos que empezar a mirar con otros ojos el manejo de la información y nuestra propia gestión documental. La digitalización cognitiva va más allá del escáner, es decir, no necesito escanear. O sea, empecé escaneando, vamos a ver ahora también desde cuándo es autorizado legalmente para el Perú en usar documentos digitales escaneados de un documento físico. ¿Cuál es el objetivo de la digitalización cognitiva? Transformar la captura física y digital en un conocimiento accionable, o sea, que podemos dirigirlo, que podemos compartirlo, que le saquemos provecho, que no se quede en el papel. Entonces lo que se hace es una captura inteligente. A través de, o sea, tenemos que definir con qué códigos, con qué índices, con qué metadata vamos a compartir con otras áreas, con otras empresas, para hacer que fluyan nuestros datos. El uso de la visión artificial para extraer documentos no estructurados, manuscritos, fotos de baja calidad, eso debemos ir pensando. Ese sería nuestro, como desde nuestro escritorio va a cambiar nuestra forma de trabajar. Y lo segundo, la identidad digital, es decir, el uso de la firma digital, con sellos de tiempo, con blockchain para compartir, para asegurar que el documento digital tenga más peso, es decir,
más importancia que el documento físico, porque no solo va a evidenciar mi trámite, sino que me va a servir de conocimiento, me va a servir para compartir, me va a servir de experiencia para trabajar. ¿Cuál es el siguiente concepto? Eliminación del papel desde su origen, implementación de políticas, porque eso lo tengo que, una vez que lo concebí, internamente la empresa tiene que declararlo. La empresa no puede hacer nada que no declare. En el proyecto que vamos a ver mañana van a ver paso a paso qué es lo que tengo que hacer. Desde el diseño de procesos, que es la propuesta que les estoy haciendo, formularios inteligentes que validan datos en tiempo real. Ya no tengo que estar verificando la firma, sino esta se va a validar. Y en la práctica, configurar una rutina que desde de la inteligencia artificial, que es lo que vamos a ver el último día, pueda leer un correo, clasificarlo automáticamente los adjuntos, ver el nivel de urgencia, quién se lo mandó primero, quién se lo mandó después, cómo lo comparto. ¿Por qué? Porque aunque esto llegue al instante, somos humanos y no podemos leer todo al mismo tiempo. O sea, nos lo da ya clasificado para ver de dónde vamos a trabajar. Entonces, cuando hablemos de digitalización, son estos 4 puntos. Digitalización inteligente, ver qué códigos voy a buscar, usar firmas digitales, eliminar el papel del origen y configurar la mejor rutina para este trabajo. Entonces, ¿qué significa este gran cambio? El manejo de la información, donde debemos respetar la gobernanza y la ética de datos. ¿Qué significa gobernanza? Cuando hablo de gobernanza, hablo de que todo lo que yo haga, todos los trámites deben estar alineados a las políticas y procedimientos de cada empresa, a las políticas y procedimientos de los trámites que haga con el Estado o que haga con cualquier institución. El riesgo hoy en día ya no es perder el papel, sino perder la integridad del modelo, es decir, que un dato vaya a una persona que no le corresponde y la otra persona se quede esperando y no puede accionar porque nunca supo. Entonces tengo que diseñar quiénes son los interesados. La soberanía del dato significa la información cuando la usamos en la nube o cuando es compartida con terceros. Hoy en día ya no trabajamos solos, todos estamos conectados. En este ejemplo que les hice de la tiktokera con la empresa Shalom y con el usuario es una triangulación donde cada uno es independiente, pero el dato es el que conecta la compra, el producto con la entrega. Hay que proteger la memoria. A veces nos olvidamos de algunas cosas, pero si lo diseñamos automáticamente, siempre se va a repetir igual. Y si cambia, actualizamos ese cambio. Entonces, este proceso evita la manipulación de los datos y el flujo de trabajos solo con un tag. Entonces, la hiperautomatización es el IBPMS. ¿Qué es el BPMS? Es una estandarización del manejo de flujo de trabajos. De esta forma, ¿qué debemos hacer? Integrar el uso de firmas digitales con los documentos antiguos, todos conectarlos en forma de flujo de aprobación de archivos automáticos en un ciclo invisible. O sea, el dato va a correr sin que yo lo esté persiguiendo. Pero eso lo tengo que definir antes. Por eso les decía, todo este proceso, ¿dónde nace? En mi propio escritorio. ¿Por qué? Porque no va a cambiar mi trabajo, no va a cambiar quien autoriza, no va a cambiar la norma. Lo que voy a hacer es pasarla a una herramienta para que ésta sea automática. Y herramientas que permiten edición simultánea y control de versiones predictivas. Les pregunto, ¿qué les parece todo este planteamiento? ¿Es viable? A ver, ¿qué les parece esta propuesta para manejar toda su información? A ver, ¿quién me dice qué le parece esta propuesta? ¿Es viable? ¿Funciona? ¿Pueden hacerla en sus empresas? A ver, ¿quién me dice? ¿Es viable todo esto?
A ver, es mejor, toda la información se encuentra sistematizada. ¿Ustedes creen que lo puedan hacer en sus empresas? ¿Qué opinan? A ver, Jorge, Marcela, Maribel, Alexander, Ismael, ¿qué me dicen? A ver, dígame para continuar con los conceptos. Ok, ya. A ver, ¿qué me dicen? En el sector público se trabaja todo sistematizado. Así es. Y eso es lo que ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué y cómo empezó todo esto? Yo venía trabajando en una entidad del Estado, pero aún no implementa el tema de digitalización de documentos, que sería muy útil y muy eficiente a la hora de atención. Para nosotros es más viable. Perfecto. ¿Por qué les digo? Porque es lo que se viene. El Estado peruano entre este año y el próximo va a automatizar todos sus procesos. Vamos a seguir con el tema. Estamos acá. Entonces, esta es la propuesta. Entonces, vamos a ver qué herramientas tenemos y qué cosa es lo que se está trabajando para justamente hacer viable esta propuesta. ¿Cuál es la gran ventaja del manejo digital? Primero, transferencia de la información. Y eso lo vimos durante la pandemia. Con un clic nos pasábamos documentos y seguíamos cada uno físicamente a distancia. La información digitalizada es más ágil de transferir en tareas de una empresa. Digitalización de la cadena de suministros. Mejora la competitividad, el mercado mundial, integra proveedores externos y permite ver la calidad del producto. Una prueba de eso, por ejemplo, es el boom de nuestras agroexportaciones. Estaba viendo las noticias el otro día y las agroexportaciones junto con la minería están haciendo que exportemos un tercio de nuestra producción. O sea, estamos entre los países de Latinoamérica que más se está exportando. Hace 10 años estábamos completamente rezagados. O sea, y la agroexportación no solo ha desarrollado porque tenga un producto bueno, o sea, nosotros tenemos muy buena tierra, muy buenos productos, pero eso no es suficiente. Lo importante es que ese buen producto llegue a su destino en el tiempo más rápido posible. Y eso se logró porque las empresas agroexportadoras, desde que nacieron 100% digital. Y otra cosa que nos benefició es que, no sé si ustedes saben, pero desde julio del 2020, en plena pandemia, la aduana peruana es 100% digital. La aduana en todas las partes fluvial, marítima, aérea, etcétera, no usa un solo papel. Eso hace que los procesos sean mucho más rápidos y los productos que nuestros son frescos lleguen directamente a Francia, a Japón, a China, como si estuvieran recién cosechados. Por lo tanto, facilita el comercio internacional porque hoy día casi todas las instituciones están automatizadas. ¿Qué tenemos que hacer? Subirnos al carro. Y finalmente, y en el caso personal, el financiamiento es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque todo, lamento informarles, señores, que somos ciudadanos digitales. Desde que nos pagan un sueldo, nos pagan en un banco. Antes, el siglo pasado, recibían sobres de billetes. Hoy día nos hacen depósitos en nuestro banco. ¿Y cómo lo sacamos? A través de una tarjeta. El banco sabe exactamente cuánto gasto, cuánto me queda de saldo. Y si yo pidiera un financiamiento a un banco donde me pagan, ya sea como empleado o como proveedor, lo único que tendría que decirle al banco cuánto me puedes prestar, porque ya sabe mis ingresos, sabe mis egresos, sabe si pago mis deudas. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces los llaman por teléfono y le dicen, señor, tiene usted un crédito preaprobado de tantos miles y lo puede pagar en tanto. ¿Por qué nos llaman? Porque ya nos estudiaron, porque nuestra información está allí. Pero ojo, no tengan miedo, porque esta información la usa cada área, cada empresa, mejor dicho, y no puede y no debe compartirla. El impedir el compartir está en la seguridad tecnológica que impide que esta información se filtre y cuando falla la seguridad tecnológica
Adicionalmente está la seguridad legal. Tenemos una ley de protección de datos personales que protegen esa información. Pero si voy al banco donde muevo mis cuentas, yo, es más, ni siquiera con mi DNI, solamente debe ir con mi dedo, porque todas las instituciones están conectadas a RENIEC, yo pongo mi huella y sale quién soy. Entonces, la información más fácil de evaluar y va de la mano de la digitalización de la banca. El último día vamos a ver ejemplos cómo la IA ayuda a la banca en el manejo de esta información. Entonces, la virtualidad que nos estremeció en el año 2020 llegó para quedarse. Está en el Wi-Fi, redes sociales, códigos QR. Hoy día es pan de cada día. Y aquí la inteligencia artificial está evolucionando para ayudarnos a organizar esa información. No nos va a reemplazar porque quien toma las decisiones somos nosotros, los que manejamos somos nosotros. ¿Qué hace la IA? Automatiza tareas repetitivas, como por ejemplo, me llega un formato de tal documento, de tal transacción, ¿a quién se lo envío? No es de una persona que piense a quién se le envía, sino esa parte la automatiza y está transformando la gestión documental en un proceso más eficiente y estratégico, sobre todo en este año 2020. Entonces tenemos además facilidad en la recuperación de la data. Ahí tenemos que alimentarla ya con archivos de la empresa, vamos a ver eso, como les decía, el último día. Configuración, hoy día, por ejemplo, si ustedes llaman al banco, por ejemplo, no les contesta una persona. ¿Qué les contesta? Una IA, les contesta un robot que convierte el audio que ustedes tienen en documentos, en datos digitales, y esos datos digitales, que es la respuesta, la convierte en audio y yo la escucho. Y después de un rato, si es complejo mi pedido, recién me pasa con una persona. Entonces son los agentes, tenemos prompts, vamos a hablar el último día del prompt. ¿Qué es el prompt? Es la redacción con la cual yo me comunico con la IA y le pido datos. Vamos a ver cómo se arma ese prompt. Y lo que se busca es crear asistentes de consultas que usen la base de datos para responder dudas estándares, dudas que no haya una decisión, sino que siempre sean las mismas. Y eso facilita nuestra labor diaria. Pero todo parte en los conceptos que vimos al comienzo de la clase. El documento. ¿Qué es un documento? Es información registrada, producida, recibida desde el inicio, desarrollo y finalización de cualquier actividad institucional o individual, y que consta de contenido, contexto, estructura, para proporcionar prueba o evidencia de una actividad. Para eso nos sirven los documentos. ¿Y qué es la información para las empresas? Es la vida del negocio. Por eso debemos pasar, les decía, de un dato estático que pasa de escritorio en escritorio a un dato líquido que fluye en toda la organización. Hoy en día nuestro trabajo no es mover un papel al computador. Mi trabajo es crear un túnel para que el dato llegue a su destino en la forma más práctica, como vemos acá en estas figuras. Esa es la información para el negocio. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que debemos dominar y que debemos pensar? El concepto tradicional es escanear documentos. No solo hay que escanear, hay que capturarlo en forma inteligente. Hay que poner un código, un dato para encontrarlo. Archivos en la nube, no solo archivos en la nube, sino un dato que pueda ser corporativo, que esté identificado, que tenga los mismos conceptos claves. Pasar de la firma manual y la entidad digital o la firma digital. Y ya no vamos a buscar por códigos, vamos a buscar en forma semántica y conceptual, que es la mejor forma de búsqueda. Entonces, ¿qué es el dato líquido? Es una evolución natural del archivo tradicional en la gestión digital moderna y se refiere a la capacidad de esta información de fluir libremente entre diferentes plataformas de la misma organización o de otras organizaciones, con formatos y usuarios que estén definidos y estándares, sin que quede atrapado en un contenedor rígido, en un PDF, sino que llegue a quien necesita esa información para una toma de decisiones y no como una hoja de cálculo aislada. Acuérdense que un documento tiene estructura
Y esto funciona para un documento físico y para un documento digital. Incluso usamos tipografías cursiva, negrita para destacar ciertas partes del documento. Eso que lo hacíamos escribiendo, lo hacemos, lo guardamos también en el documento digital. Tiene contexto, que es los procesos, los documentos dentro de un proceso están relacionados. Uno se crea a partir del otro. Por ejemplo, un documento se relaciona con otros tipos de documentos, como en el ejemplo que les di de la compra, de la factura, orden de compra, etcétera, o de la contratación de personal, o cualquier otro ejemplo que ustedes puedan tener. Y el documento electrónico y los datos que viajan en forma digital trabajan exactamente de la misma forma que la forma manual. Eso no cambia, siguiendo los procedimientos, reglamentos del trámite. Es exactamente lo mismo. La única diferencia que hay es el medio en el cual fue creado. Unos fueron creados en papel y otros fueron creados en documentos digitales. Y la forma como se comparte en los procesos de negocio. Por tanto, un documento electrónico, ¿qué cosa es? O un documento digital es una categoría particular de documento que ya no está en papel, sino está en documento digital y que puede gestionarse a una persona o una organización. Por lo tanto, la gestión de documentos electrónicos, como el proceso de creación, almacenamiento y utilización, sigue los mismos lineamientos que los digitales. Entonces, les preguntaba, ¿hace cuánto tiempo está la firma digital? Hace 26 años, en el año 2000 se creó. Pero la firma digital nació en el año 2000. El concepto de documentos digitales nace mucho antes del año 2000. Pues la pregunta, ¿está preocupado el Estado peruano de este tema, de tener todo el reglamento y la ley para que podamos dar el siguiente paso? Esta es la línea de tiempo de la gestión de archivos, para que sepan cuáles son los eventos importantes que se dieron. En el año 1861 se crea el Archivo Nacional en el gobierno de Ramón Castilla, porque se dio cuenta que era importantísimo que fluya la información y que se conserve para la toma de decisiones y que no se pierda. El siguiente hito es el año 91, que es cuando se crea a través de la ley 25323 el Sistema Nacional de Archivos, la SNA, que es el que dicta las normas que hasta ahora aplicamos, que la última vez creo que ha sido actualizado en el año 2008. Y además, y esto es importante, se crea el decreto legislativo 681 en el año 91. ¿Para qué? Para que los documentos que se escanean, los documentos digitales, puedan trabajarse como documentos con valor legal. Es decir, este decreto legislativo define todo un procedimiento tecnológico y legal donde el centro de ese procedimiento es el fedatario informático, que es un abogado que está presente en todo el proceso y da fe del proceso y autoriza que un papel se convierta en un original digital. Y tiene tanta validez este proceso que si yo destruyo el papel en ese momento, me basta con el original digital, que ha sido validado por un fedatario informático y que se ha guardado en un microarchivo, que es lo que dice el proceso, se guarda una bóveda que se llama microarchivo, y si yo necesito un original, lo voy a sacar de ahí. En el interín, este documento digitalizado puede utilizarse en todos sus procesos. Y eso se creó en 1991. En el año 96 se da la Ley de Digitalización de Documentos, vamos a verla un poco más adelante, y en el año 2000, como ven acá, sale la Ley de Firmas Digitales, que es la 27272, y desde ese momento ya desmaterializamos los documentos, nacen como digitales. Y en todo este proceso, el siguiente elemento formal que aparece es en el año 2017, donde aparece, el Estado peruano crea el modelo de gestión documental digital en el marco del decreto legislativo 1310, por el cual eh, legisla para que todos los procesos del Estado peruano, todos, absolutamente todos, sean digitales. ¿Por qué? Porque dice que
El ciudadano tiene derecho a hacer todos sus trámites en forma digital, no solo en forma física. Y en el año 2020, justo en plena pandemia, se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital como un decreto de urgencia para que, ¿qué significa la transformación digital? Significa no solo aplicar todas esas leyes y cambiar, sino que empezar a pensar de otra forma, que es lo que yo les planteaba. Este cambio nace en sus escritorios, nace como una transformación de mis procesos en forma digital para que estos puedan funcionar adecuadamente. Entonces, esa es la línea de tiempo de todo lo que es manejo de archivos y, por lo tanto, manejo de gestión documental y manejo de trámite documental. ¿Qué es una ¿Qué nos dice la ley de firmas digitales? No vamos a explayarnos, simplemente vamos a hablar del concepto y el día de mañana vamos a ver un detalle, vamos a ver un proyecto que maneja estas firmas digitales. La ley de firmas digitales me dice que la firma digital contiene los datos de la persona, es decir, lo mismo que está en mi DNI, y además suma dos claves, una pública y una privada. Con la privada yo redacto en un computador. Una vez que redacté en un computador mi documento, lo convierto en PDF y le introduzco la firma digital, que significa protegerlo, encriptarlo. Este documento viaja a través de la red y en el destino, con la clave pública, el destinatario lo abre y es un documento 100% seguro, porque no ha sido interferido por nadie. Y si alguien lo interfiere, se invalida en su destino. Esta firma digital no solo me dice quién lo firmó, sino que para el Perú garantiza que esa persona esté viva y esté registrada en la RENIEC. Este es un resumen de todas las leyes desde el decreto legislativo del año 1991. La ley nace en junio del 92. En el, en, en el año 96, o sea, en el año 96 sale el decreto y en el año 96 sale la ley 26612, que es la ley de digitalización de documentos. En esa época no había firmas digitales, entonces la única forma era escanear el documento y declararlo como documento digital común segundo original. Eso fue en mayo. En junio les dijeron, todas las entidades públicas deben usar esta ley de firmas digitales y usar estos procedimientos para agilizar sus procesos. En el año 98, ¿quiénes eran los que se resistían a usar documentos digitales en orden físico? Los responsables de recursos humanos. Entonces, en el año 98 salió un decreto supremo donde obliga a los empleadores a llevar planillas de pagos, no en forma física, sino también en forma digital. En el año 2000, hubo un problema de seguridad de la información, se incrementa la seguridad de la información de todos estos procesos para que no haya ataques, para que no se pierda información, y aparece la ley de firmas digitales para que el documento nazca como digital. Y la última ley que se da en el año 2002 es, para el Estado peruano, es la resolución de superintendencia de aduana, donde autoriza a agentes de aduana, de despachadores oficiales a regularizar los procesos de micrograbación de documentos y todos los despachos aduaneros. Empezó en 2002 y recién ha terminado en el 2020. Es decir, en julio del 2020, la aduana del Perú no trabaja absolutamente con nada. O sea que tenemos más de 25 años. Tenemos casi 30 y tantos años desde que empezó en el Perú estas leyes para que ya no tengamos papeles, para que trabajemos con documentos digitales. ¿Para qué? No solo para modernizar el Estado, sino para atender a los ciudadanos. A partir del 2000 aparece, nos empuja la pandemia y nos convertimos en ciudadanos digitales, hay educación digital, hay salud digital, grandes volúmenes de datos, el comercio electrónico. Desde el año
Desde la pandemia yo aprendí a comprar por WhatsApp y a pagar con Yape, ya no me movilizaba mis compras diarias de mercado, por ejemplo, ya creo que una vez al mes o cada 2 meses, y todos los servicios se transformaron, seguridad, desarrollo, relaciones exteriores, ciencia y tecnología, todo fue hacia la pandemia nos obligó a trabajar en la forma digital. Y aparece una transformación digital del Estado peruano, como les decía, ¿para qué? Para atender al ciudadano. Eh, los, y lo que hay también es la ley de transparencia. La ley de transparencia obliga a todas las entidades del Estado que publiquen todos sus movimientos. ¿Por qué? Porque nosotros los ciudadanos somos dueños de esas empresas. Entonces tenemos derecho a saber qué se está haciendo con nuestro dinero. ¿Qué significa la transformación digital del Estado peruano? No solo simplificar trámites, implementar un gobierno digital, implementar la digitalización y la interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Así como nosotros nos comunicamos a través del lenguaje, a través del español, del castellano que usamos, las máquinas, al ser digital, tienen que tener un medio de comunicación, unos códigos de comunicación. Entonces, a partir del 2017, que se crea el modelo de gestión documental, define esos códigos de comunicación para conectar los sistemas. A eso se le llama la interoperabilidad. Fortalece la seguridad digital y promueve el uso de tecnologías disruptivas, es decir, no hacer siempre lo mismo, no hacerlo manual como digital, sino hacer cosas mucho más eficientes. Y el otro tema es ampliar la cobertura digital en todo el país. Entonces, ¿cuáles son estos hitos? Se crea desde el 2017 la PIDE, Plataforma de Interoperabilidad del Estado, y se empieza a usar esta interconexión del Estado no puede funcionar sin firma digital. Incluso se plantea la carpeta de la ciudadanía digital. eh, no voy a hablar de ella ahora, vamos a hablar al final de la transformación digital. Entonces, la interoperabilidad, que se le llama la PIDE, es conectar todos los estratos a través del gobierno electrónico y de conexiones. ¿Cuándo empieza esto? En el año 2003, entre el 2003 y el 2004. ¿Quién lo empieza? La presidencia del Consejo de Ministros. En esa época gobernaba Toledo, y Toledo no tenía un partido y además era docente universitario, entonces él llamó a los mejores al gobierno para agilizar y hacer que esto sea más activo. No es que lo hizo, sino tuvo la iniciativa de llamar a buenos profesionales y desde el año 2004 empezó esta transformación. Que lo primero que se hizo fue infraestructura. Si no tengo buenos equipos y bien ordenados, no voy a manejar buena información. Fue 2004, 2005, 2006. En el 2011 empiezan a mejorar los trámites y en el 2017 ya aparece esta conexión. Se usa las firmas digitales, hay un montón de resoluciones para, y sobre todo a partir del Decreto Supremo 083 de 2011, se crea esta plataforma de conexión y se arma un plan nacional de gobierno. El 2013 empezó con la Oficina Nacional, con la ONGI, Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, para agilizar trámites. Pero a partir del 2017 se crea la Secretaría de Gobierno Digital, donde no solo habla de digitalizar, sino de transformar la, eh, la integración de todos los datos. Estas son las dos entidades, transformación digital y tecnologías digitales. Tecnologías digitales es de lo que hablamos al comienzo. Herramientas para mejorar el trámite documentario. Pero transformación digital es cambiar las cosas para que sean más ágiles, eliminar aquello que no cree valor. No sé si les ha pasado a ustedes en sus empresas que de los procedimientos que hacíamos antes del 2020 en el 2022-23 han cambiado. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya no tienen sentido pedir documentos o hacer validaciones porque ya se hace automatizado. Y esta secretaría transforma y cambia eh,
hay una serie de leyes para adecuar los servicios digitales, la seguridad digital, porque estaba la ley, pero la ley no es suficiente, hay que interiorizarla en las instituciones, una serie, estos son links en los cuales ustedes pueden entrar de todo lo que ha ido cambiando. Y cuando se empezó se hablaba del gobierno electrónico. Vamos a usar las tecnologías como herramienta para un mejor gobierno, pero hoy en día ya es el gobierno digital. ¿Para qué uso la tecnología? Para integrar los procesos, para modernizar y para dar valor público. Esto que ha hecho el Estado es lo que debemos hacer nosotros en nuestro trabajo diario. ¿Cómo le doy valor a las acciones y cómo elimino aquellas tareas repetitivas que no generan valor al proceso? Y eso significa digitalizar los documentos. Entonces, vamos a empezar con el primer concepto, que es la digitalización. ¿Qué significa digitalizar? Capturar el documento, calificarlo con un índice y una metadata y subirlo a la nube, pero al mismo tiempo, si lo hago con valor legal, genero un original digital que lo guardo en una bóveda. Entonces, ¿cuál es el concepto de la digitalización? Las imágenes digitales, porque yo, al manejar documentos, estos documentos deben ser claros y yo firmo y autorizo mirando los documentos. ¿Qué significa eso? Que si yo digitalizo un documento físico, este debe ser igual o mejor que el original. Es decir, me debe permitir eh, que todo sea claro. Ningún documento borroso, ningún documento no claro va a ser utilizado. Entonces, la imagen digital, esa fotografía es de una escena que tomamos, como puede ser esta foto, o como es este documento escaneado, tienen que ser iguales o mejores que el original, porque si no, no voy a poder trabajarlos en forma digital. Eso significa capturar imágenes digitales. Entonces, vamos a hablar desde el ABC de la digitalización. ¿Qué es una imagen digital? La imagen digital se confecciona como un mapa de cuadrícula, como vemos en esta figura. Aquí vemos esta H está formado por ceros y unos. Todo lo que se guarda en la computadora son ceros y unos. Si no, no lo puede leer la computadora. Entonces, cuando nosotros capturamos una fotografía o escaneamos un documento, todo lo que vemos lo convertimos en ceros y unos y eso entra, este mapa de imágenes, esta cuadrícula, entra al computador. ¿Por qué es importante este concepto? Porque la unidad de medida son los píxeles, que es la cantidad de puntos que va a tener esta imagen. Mientras más puntos tenga, va a ser mucho más nítida. Y sabemos que una imagen no nítida nadie me la va a aceptar, me va a exigir el físico. Para que trabajemos con digitales debe tener una buena cantidad de píxeles y eso se llama la resolución, que es la frecuencia espacial de una imagen digital determinada en el número de píxeles leídos a una distancia de 1 pulgada. Entonces, la unidad de medida son PPI o DPI. Dots per inch, puntos por pulgada, o PPI, píxeles por pulgada. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque la herramienta que usamos para escanear es un escáner. El escáner debe ser entre 150 y 300 PPI o DPI para tener una buena calidad de imagen. Apunten esto porque es importante. Muchas veces compramos un escáner y después vemos que vamos a escanear. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ver los documentos que voy a escanear y de acuerdo a eso recién comprar el examen, el escáner. Si son documentos, archivos, memos, suficiente con 150, máximo 300 dpi. Pero si tengo gráficos, mapas, o tengo, por ejemplo, en medicina, radiografías, tengo que tener una mejor resolución. Esta es la resolución. ¿A ese no les ha pasado que ustedes estiran una imagen y ven la cuadrícula y los chicos dicen, esa imagen está pixeleada? ¿Por qué dicen eso? Porque se ve la cuadrícula, se ven los píxeles.
Entonces, la resolución es un concepto muy importante para yo digitalizar documentos. Si no es de buena calidad, no tiene buena resolución. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo, decía textos blanco y negro 300 dpi o imágenes, fotografías, puede ser 300 o más dpi. Y la comprensión es la forma en que yo guardo el archivo. ¿Para qué? Para reducir el tamaño, porque si tiene todos los dpi es una imagen pesada. Entonces, estos sistemas de comprensión tienen dos características, con pérdida o sin pérdida de resolución, y también se llaman eh, estándares o patentados. ¿Qué significa estándar? Que es gratis, que no me cuesta nada. Por ejemplo, el JPG. Yo puedo escanear todo en JPG, pero ¿qué pasa con el JPG? Tengo que escanear hoja por hoja. Si tengo un contrato de 1000 hojas, tengo 1000 archivos para guardar. En cambio, el TIFF o el PDF trabajan con multipágina. Yo escaneo las 1000 hojas y las guardo como un solo archivo. Claro que es patentado, es decir, tengo que comprar licencia, no para leerlo, sino para escanearlo, para trabajar. No tiene pérdida de resolución y, y es lo que más usamos. Entonces, los parámetros de una imagen de buena resolución es este formato de archivo, como lo guardo. JPG tiene menos resolución, PDF tiene una mejor resolución, pero tiene una reducción de peso. El BPM tiene todo el peso del mundo. Ese nos manda una foto y se demora en abrir. Esa tiene BPM. Con JPG es más ágil. Y el escáner es la herramienta que yo sirvo para transformar un documento físico en digital. Por eso les decía que los escáneres deben tener entre 150 y 300 dpi. Entonces, ¿cómo lo escaneo? A través de un sensor que captura la imagen y la levanta. Hay dos parámetros de los escáneres, la tecnología CIS y la CCD. La tecnología CIS, a través de una serie de circuitos fotosensibles, escanea el documento y lo sube. Y la CCD, que tiene, además de lo anterior, tiene lentes ópticos y sensores de carga apropiados que me da una mejor resolución. El segundo punto para tomar en cuenta y para escribir, tecnología CCD en los escáneres. Y el escáner es el que me sirve para digitalizar documentos. ¿Cuál es el proceso o la línea de producción que yo tengo que armar para cualquier proceso de producción? Parto de mis documentos. Mis documentos físicos estén en cajas o estén en paquetes, los llevo a la línea de producción. Primer punto, recepcionar y registrar. ¿Por qué registrar? Acuérdense que los documentos son información para el negocio. Es la vida misma del negocio. Por lo tanto, si yo recibo 1000, debo devolver 1000. Entonces registro cuántos hay, de qué tipo son. Una vez que los registré, tengo que prepararlos. ¿Por qué prepararlos? Porque al escáner entran de hoja en hoja, no en paquete. Entonces tengo que separarlos, quitarles grapas, fasteners, de repente fasteners oxidados, y los preparo en algunas líneas de producción, incluso usan una plancha para quitarle las arrugas a los documentos. Y después viene la captura, que es el escaneado. Y tengo que hacer un control de calidad, porque ¿qué cosa puede pasar? Que se peguen algunas hojas o que esté muy oscura la imagen, que tenga que mejorarla o que se me haya movido la hoja. Entonces, acuérdense que mi documento digitalizado tiene que ser igual o mejor que el anterior, que el original. Aquellos documentos que no están bien los vuelvo a recapturar y armo el documento y de ahí lo indexo. Decíamos digitalización cognitiva. Le pongo la metadata, le pongo el índice que me va a permitir conectar el documento con todas las áreas y con quien lo necesite. Y lo preparo para la interoperabilidad. Y después lo devuelvo. Miren, yo recibo acá, ¿qué estoy recibiendo? Estoy recibiendo un paquete de hojas. ¿Cómo lo devuelvo? Lo devuelvo en una caja, acá.
Entonces, de paso, cuando digitalizo, mejoro mi archivo. Aquí tenemos una digitalización normal de cualquier línea de producción, pero esto no tiene valor legal. Aquí no se aplica el decreto legislativo 681. Una vez que los devuelvo, lo recomendable es que yo haga una copia de respaldo. Tanto trabajo que me costó, una copia de respaldo y la guardo. Y la información digitalizada sube a la nube. ¿Cuáles son las ventajas de digitalizar? Tengo ya todos los documentos digitales, no requiero aprendizaje. Cualquier persona que use una computadora sabe cómo digitalizar, tiene respuesta inmediata. Todos podemos accesar a la información una vez que esté digitalizada. Nadie necesita fotocopias porque el original siempre lo voy a encontrar. La información está protegida contra deterioro, pérdida, adulteración. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que en un documento yo le pongo una coma y cambio el sentido del documento. Pero si el documento está digitalizado, a ver, ponle una coma o una foto. Es imposible. O si el documento está en original físico, está en el archivo, yo lo digitalicé a la entrada, si alguien lo alteró, tengo el original con cuál comparar. Se distribuye la información sin uso de papel y hoy día no es caro almacenar documentos, todos están preparados. Entonces, esta es mi línea de producción. Veamos qué significa este valor legal. Aquí veamos cómo se aplica este decreto legislativo 681. ¿Qué me dice este decreto? Que todos los documentos que yo tengo en mi archivo, como vemos acá, los digitalizo y los guardo en una bóveda certificada con la presencia de un fedatario informático. Esos son los nuevos conceptos de la digitalización. Nos habla de microforma. ¿Qué es la microforma? El documento digitalizado, escaneado. ¿Qué es el microduplicado? La copia de este documento. ¿Qué es la micrograbación? Una vez que estoy escaneado, los guardo en CDs para guardarlos, los copio en CDs, mejor dicho, para guardarlos en una bóveda digitalizada. ¿Qué es el microarchivo? Es esa bóveda digitalizada donde guardo el original y trabajo con el documento digital. Si alguien me pide un original, voy y lo saco de la bóveda. ¿Y qué es el fedatario informático? Es un abogado que ha sido capacitado por el Ministerio de Justicia como fedatario informático, es decir, que tiene que tener conocimientos de validación informática, de firmas digitales y de digitalización de documentos. Entonces, con estos conceptos que parten del decreto legislativo 681 y se aplican todas estas normas de digitalización con valor legal, aparecen las bases de la digitalización. ¿Cuáles son las bases? Por una parte, la línea de producción, que es como la que vimos, pero esta línea de producción tiene que tener la presencia constante del fedatario informático, que es el que da fe del proceso. Están ustedes, que son las empresas dueñas de los documentos, se digitaliza, está presente el fedatario y el proceso termina cuando se guarda en bóveda certificada. ¿Quién lo guarda? Solo lo guarda el fedatario informático. Nada más, él lo guarda y de ahí saca el original cuando alguien se lo pide. Entonces, todo esto me lo describe la ley 26612 de digitalización de documentos. Yo puedo tener mi propia línea de producción o puedo contratar una línea de producción que me da documentos con valor legal. Puedo tener contrato con el fedatario informático o la línea de producción y necesito crear mi propio microarchivo o contratar un servicio de microarchivo. Va a depender de la cantidad de procesos que tenga, la cantidad de documentos que tenga. Si nos alcanza el tiempo, vemos hoy día un proyecto de digitalización con valor legal que hizo la ONP, que es uno de los proyectos más grandes que han habido, que es del año 2014. Entonces, con todos estos conceptos, ¿qué cambia en los procesos de línea de producción que vimos hace un rato? Para que esto tenga valor legal, además, la línea de producción tiene que estar certificada por Indecopi. Indecopi es el ente regulador de todas las leyes de digitalización con valor legal.
El microarchivo también tiene que estar certificado por Indecopi. Y el notario, ¿quién lo certifica? El colegio de perdón, el notario fedatario lo certifica el colegio de notarios y lo capacita el Ministerio de Justicia. Esto empezó en el año 2000, perdón, en el año 1996. En ese momento, el único que certificaba era el Colegio de Notarios. A partir del año 2012, el Ministerio de Justicia es el que además da el aval y tiene el registro de todos los fedatarios informáticos juramentados y que además los capacita. Entonces, de la línea de producción que vimos, la única diferencia con valor legal es que aparece el veedor o el fedatario informático revisando cada uno de los procesos. Vigila, hace actas de inicio, de fin, de todo el proceso y después guarda toda esta información, toda esta grabación en un microarchivo. Y ahí se guardan, en este microarchivo se guardan todos los originales. Entonces yo puedo digitalizar, pero para que tenga valor legal tengo que sumarle al fedatario informático que da fe a todo el proceso y un microarchivo donde guardo todos mis documentos digitales. Preguntas hasta acá de cómo funciona la digitalización con valor legal, donde aquí estoy todos mis documentos antiguos y los actuales, que son firmados manualmente, los digitalizo, los junto con todos aquellos que nacieron como digitales. ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este proceso? ¿Alguno de ustedes está digitalizando sus documentos físicos anteriores? ¿O cómo están haciendo para juntar los que ingresan como digitales? Me están diciendo que ustedes usan un mix. Ingresan como digitales. ¿Dónde archivan? Una parte en digital y una parte en física. ¿Y cómo hacen el archivo central? A ver quién nos puede compartir. ¿Algún comentario de cómo hacer o manejar este proceso? Bueno, vamos avanzando y me van comentando. Entonces, esa es la única diferencia. Ahora, ¿qué cosa es lo que más me cuesta en este proceso? La validación o sea, alinear todos mis equipos y mi software, por eso tiene que guardar, y la certificación de Indecopi. Vamos a ver el caso ONP de la Oficina Nacional Previsional hasta donde nos alcance para que ustedes vean, esto es del año 2014, cómo ellos, cómo ellos, eh, cómo ellos entraron a este proceso de digitalización de documentos y por qué, cómo hicieron eh, cómo hicieron para gestionar y subir todos sus documentos físicos a documentos digitales. Todos conocemos la ONP, Oficina Nacional Previsional. ¿Qué pasó? Bueno, desde el año 2011-2012, la ONP no podía atender
todas las transacciones eh, de jubilación. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, hace 20 o 30 años muchas empresas han desaparecido, han sido reemplazadas y no todos tienen registrado todos sus papeles. Para yo recibir mi jubilación tengo que haber trabajado 20 años, mínimo 20 años. Si tengo 19 años, 11 meses, 29 días, por un día no recibo absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasaba con la ONP? Es la Oficina Nacional de Normalización, depende del Ministerio de Finanzas. Su función es administrar el Sistema Nacional de Pensiones, el 19990. Eh, el responsable de calcular, emitir, verificar los bonos de reconocimiento y el pago de pensiones. Buscan ser líderes en el servicio público, brindar seguridad previsional, ofrecer seguridad, respuesta oportuna y asegurar institucionalidad. Se dieron cuenta que trabajando manualmente no iban a poder hacerlo. ¿Cuál era su problema? Tiempo de respuesta excesivo para otorgar pensiones, alta dependencia de procesos y como se demoraban tanto, tenían juicios de juicios y al juzgado tenían que sacar copias fedateadas de sus papeles, corrían el peligro que los papeles se pierdan y la solución planteada fue digitalizar los documentos con valor legal para implantar un sistema de un archivo digital. Entonces, lo primero es levantar todas las imágenes. Trabajaron en su línea de producción, era de 500 metros en un área y 400 en otra. Instalaron máquinas. Ahora, ellos contrataron un servicio, un tercero, que les puso las máquinas, les puso el personal y ellos pagaban por hoja digitalizada. Utilizaron todos esos tipos de escáner. Ah, ellos usaron estos escáneres aéreos, porque acuérdense que muchos documentos antes se cosían, se empastaban para que no se deterioren, y si yo trataba de abrirlos para digitalizarlos, no podía. Entonces, estos escáneres planetarios o aéreos leen, como vemos acá, leen los libros hoja por hoja, sin necesidad que yo los separe. Estos son los documentos que tenían que digitalizar. Esa es la forma como las personas registraban su asistencia. Y estos tenían que validar para sumar los años, los meses, los días para su jubilación. Vamos a ver cómo hicieron este proyecto. Decía, ¿cómo nace el proyecto? Primero, este es el informe de su proyecto, esta es un poco la documentación que tuvieron que entregarle a Indecopi para que lo certifiquen como valor legal. Hablaron de la digitalización, del tercero neutral, del fedatario informático, se ponen todas las bases y las líneas de producción, todas las leyes de las que hablamos del cuadrito que yo les mencioné. Les cuento que todas estas leyes de acá hoy día se suman en dos normas técnicas, la NTP 391.1 y la NTP 392.032. Esta última es la que ustedes tienen que aplicar si quieren digitalizar documentos. No tiene ya, estas dos están compendiadas ya en una sola para que sea mucho más fácil aplicar y se aplica para quien quiere digitalizar documentos o quien quiere dar servicios de digitalización. Entonces lo que buscan es, lo que busca la NP es digitalizar todos sus documentos, sobre todo los que estaban en juicios. Y además usaron la firma digital porque en esta ley del año 91 el fedatario tenía que hacer diferentes actas y firmarlas con rúbrica. Ellos implementaron la firma digital para que todo sea cero papeles. Como les decía, aplicaron las mismas leyes que hemos visto, las normas técnicas, para crear un microarchivo, que todos sus documentos que revisen uno por uno ya no tenga que demorarse si lo hacían manualmente. Todos estos son los documentos que tuvieron que armar para certificar su línea de producción, su manual del sistema, manual de organización, de procedimientos, estaciones remotas, etcétera. Y el proceso, que es lo que más me interesa que lo vean si es que van a entrar por acá,
es recoger toda la información que se tiene en físico, en archivo, y sumarla a su línea de producción. La línea de producción que tiene las mismas fases que vimos, y este es el microarchivo en el que guardaban los CDs. ¿Por qué CDs? Porque la ley dice que se guardan en CDs. De tal manera que si alguien les pedía una copia, no tenían que imprimir, no tenían que fedatear. Como aquí está el original, este CD es un nuevo original, copiaban ese original y se lo mandaban a los abogados, al Ministerio de Justicia, etcétera. Y al mismo tiempo todos esos documentos los pasaban a su sistema de gestión documental para trabajar en forma digital. Y todo su trabajo podía ser revisado por cualquier usuario o por cualquier ciudadano que lo necesite a través de internet, de cabinas o de cualquier otro medio, como puede ser un celular. Los agilizaban todo el proceso que ya no era físico. Esta es la forma en que lo hicieron. La línea de producción es esta, como la vimos, con todos sus pasos: recepción de documentos, preparación, metadata, y aquí presente el fedatario informático en el centro de todos. Esto se graba en CDs, que son las microformas, y lo que se hace es, y una parte va al sistema de gestión documental, otra parte va al microarchivo, y los documentos ya digitalizados van a que todos los trabajen. Y además en un área de consulta. O sea, todo esto es lo que puedes hacer una vez que digitalizaste los documentos. Entonces, la línea de producción necesita un administrador, los operadores que digitalizan, validan, registran la metadata, validan, el asistente del fedatario, el fedatario informático, que es el notario, que firma todos los procesos, incluyendo la grabación y el guardado en el microarchivo. Y me interesaba que vean estos, que estas son todas las actas del proceso. ¿Qué actas tienen? Un acta de apertura, empieza el proceso de digitalización, el control de calidad, un acta de cierre del medio, un acta de conformidad que está funcionando y un acta de ingreso al microarchivo. Estos son todos los pasos en gráfico y en tiempos de lo que es digitalización con valor legal. Bueno, son la descripción de toda esta documentación se la vamos a entregar, eh, los medios portadores. ¿Cuál era la situación? Que no producían lo que necesitaban, no se contaba con información centralizada, porque la información, yo me jubilo acá en Lima, pero he trabajado en Trujillo, en Arequipa, y toda la información tiene que ir al centro para validarla. Clientes insatisfechos, pensionistas, y este era el gran problema. Solamente el 5.65% de todos los jubilados se jubilaban en 30 días, el 48% en 90 días, aquellos que tenían todos sus papeles, que trabajaron en una sola empresa y que esa empresa nunca quebró. Pero el 44%, o sea, casi la mitad, se demoraban entre 1 año y 3 años buscando sus documentos. Por lo tanto, tenían miles de juicios. Estos son los documentos que ellos tenían que revisar, y ellos revisan uno por uno. Y les voy a mostrar lo exhaustivos que eran revisando. ¿Dónde estamos? Entonces, estos, una vez que estaban escaneados, los guardaban así en archivos, de esta forma. Entonces, buscaban. Aquí, por ejemplo, están todas esas empresas que ya no existen: Banco Agrario, Banco Popular, Centromin, etcétera. Se iban a esas empresas que ya no existían, buscaban las planillas del momento, en esa planilla la accedían y podían ver, miren la calidad de este documento digital. Se ve, este documento es del 17 de abril del año 66, es de la Cerro de Pasco, o sea, anterior a Centromín, Perú. Y aquí ubican al trabajador, incluso ven que el sello sea válido, revisan las firmas. Por ejemplo, en este documento de acá del Ministerio de Educación, revisaban la firma, revisaban si esta firma coincidía con RENIEC, revisaban si la persona en ese momento estaba trabajando en la empresa o no. ¿Para qué? Para validar
para validar, para que esto no es un fraude, sino que es un documento original. Todo eso que hacían en papel, hoy día lo hacen en forma digital. Entonces, ¿qué lograron con eso? Reducir tiempos e incluso cuando el Poder Judicial les pedía documentos, normalmente les pedía una notificación, envíame los documentos de este juicio, de este proceso. Y el plazo máximo era de 15 días. Ellos tenían plazos superiores porque se iban a la unidad de asuntos procesales, enviaban el requerimiento, lo precalificaban, recibían el expediente, lo mandaban a fotocopiar, a fedatear. Una vez fedateado el expediente, se adjuntaba en una carpeta y se mandaba con un courier. Si todo está digitalizado, ¿qué va a pasar? Me piden una notificación y yo una búsqueda. Está digitalizado. Si está digitalizado, le copio un CD y se lo mando. Si no está digitalizado, envío el expediente, se digitaliza, se micrograba, se da una copia y estos son en plazos inferiores a 5 días. Y le envían el CD al Ministerio de Justicia. O sea, de todo esto pudieron trabajar y aliviarse y consiguieron eliminar fotocopias, fedatear cada folio, eliminar la manipulación de documentos, tener microformas más expedientes digitales firmados digitalmente por el fedatario y cargados en el gestor de contenidos para trabajar. Expedientes digitales que pueden ser consultados por funcionarios de la ONP, por abogados. Otra cosa importante, los espacios físicos quedaron libres porque ya no tenían fotocopiadoras, no tenían, manejaban los papeles de tránsito y el siguiente punto era el expediente digital. Yo la última vez que los vi fue en el año 2018, donde, o sea, les fui a dar una capacitación a las de la ONP sobre estos temas, creo que no fueron 3 días, fueron casi 3 semanas, para que todos los trabajadores entendieran y supieran cómo iba a ser el proceso y habían tomado la decisión, ellos esto lo hicieron a través de un proveedor que les instaló todo. Ellos tomaron la decisión de manejar eh, su propio proceso de digitalización y por eso es que se estaban preparando. Y, como les decía, la última vez que tuve contacto con ellos fue en el año 2018, donde les faltaba que el Poder Judicial acepte su expediente digital, que me imagino que ahora sí lo usa, sí lo debe estar por lo menos algunos aceptándolos. Y la lección aprendida para ellos fue que su mayor preocupación en el core del negocio era que el manejo digital, contratar un servicio, aprenderlo, usarlo y después emplearlo ellos mismos. Y con eso lograron reducir los tiempos de manejo digital y reducir los tiempos. A ver, no está acá. A ver, les voy a mostrar acá. Decía, estos son los documentos que ellos digitalizaban. Lo hicieron en varias etapas. Empezó en el 2014 y en el 2018 ya estaban listos para trabajar. Y esto es el otro beneficio. ¿Cómo se demoraba el proceso? En forma física. Recepción de documentos, 5 días. Generación de expedientes, 3 días. Verificación de cada dato de cada firma, entre 20 y 60 días, dependiendo de los datos que tuviera. Calificación, 110 días. Total del proceso, entre 178 y 218 días. Con todos los documentos digitalizados, la idea sería demorarse 23 días. Recibirlos 3 días en lugar de 5, verificarlos 5 días. ¿Por qué? Porque revisan de uno a uno, lo tienen directamente. En cambio, lo otro era esperar, buscar papeles. La calificación de 110 días pasó a 15 días para emitir bonos o para calificar. Otra cosa interesante, pensando en la interoperabilidad del Estado. Si bien una empresa podía haber desaparecido, ¿quién nos vigila y sabe cuánto pagamos de impuestos? La SUNAT. Entonces, para aquellos documentos que no entraban como empresa, cada vez que a mí me pagaban, había un impuesto que pagar.
Entonces, SUNAT tiene ese registro. A través de SUNAT y de interoperabilidad de Estado pueden capturar esa información y validar que esa persona trabajó en esa empresa. ¿Por qué? Porque pagó un impuesto. Entonces, no solo internamente podían conectar los datos, sino que además se podían conectar a través de esta metadata, de estos códigos de empresa, de trabajador, con otras instituciones. Entonces, estos, digamos, a nivel nacional, este es un proyecto inmenso que, a ver, miren acá, bueno, son todos los documentos, el proyecto era de 330 personas. ¿Por qué? Porque es un proyecto a nivel nacional. Y estos, bueno, eso es el grupo de personas que trabajó en el proyecto. Es el tipo de escáner que trabajaban. Y esto es la propuesta, reducir de un año prácticamente a un mes el trabajo. Entonces, eh, el siguiente punto que vamos a ver el día de mañana es la desaparición del documento, usar la firma digital. Aquí lo que hemos hecho es, en esta parte hemos hablado primero de los conceptos y después como todo aquello que tenemos en físico lo tenemos que transformar en digital para conectarlo a los documentos digitales. Y siendo 9:31 nos quedamos hasta acá, pero no sé si tienen alguna consulta o pregunta o algo que no haya quedado claro de lo que hemos visto hasta este momento, que es conceptos generales y la aplicación de algunas herramientas para digitalizar. Preguntas, consultas, pueden usar su audio también si quieren consultar, preguntar. Como no huele. Sí, la asistencia, por favor, sí, la envían al grupo de WhatsApp. Ahorita son 19, perdón, 10, ¿cuántos hay? Sí, bueno, estuvieron hasta 17. Si alguna consulta, Mariela, una pregunta tenías, además de la asistencia, algo que no haya quedado claro. Ok. Eh, Esta es la primera parte. El día de mañana vamos a ver el uso de la firma digital y después vamos a terminar en la conexión de todo este proceso de interoperabilidad que tenemos para conectar nuestros procesos. Entonces, sobre el caso de la ONP, esa PPT sobre la ONP y el, el PDF, también se los vamos a adjuntar para poder tener toda la información. Preguntas, consultas. Entonces nos quedamos con este tema y mañana a las 7:30 nos vemos para ver el tema de las firmas digitales. Sí, el material se los van a pasar por el grupo y la asistencia a través del grupo WhatsApp. Muy bien, muchas gracias, buenas noches, nos vemos el día de mañana.